Nos gozamos. ¿Alguno no se gozó? Creo que desde el viernes venimos teniendo una especie de gozo como especial, ¿ah? ¿Alguno está podando ya su hierba? ¿Se acuerdan del viernes? ¿Ha crecido hierba? ¿Ha crecido hierba en el camino? Los niños, si tienen su clase, el domingo pasado tuve la bendición y el privilegio de compartir con ustedes de parte del Señor un tema al cual lo titulaba buenos administradores y con responsabilidad, y lo encaminábamos en un liderazgo divino, y en esa ocasión compartíamos acerca del liderazgo del hombre. ¿Se acuerdan? El liderazgo del hombre. ¿Seguimos con el liderazgo del hombre o vemos un poco acerca del liderazgo de la mujer? ¿Qué dicen? ¿Seguimos con el liderazgo del hombre o quizás es tiempo de ver un poco acerca del liderazgo de la mujer? En los años más o menos 1834, estamos hablando del siglo XVII, mediados del siglo XVII, quizás finales, nació un hombre llamado Charles Spurgeon. ¿Lo pronuncio bien? Spurgeon John. Es que nosotros en Inglaterra tenemos un acento más pronunciado que el acento tejano, ¿verdad? Un gran hombre de Dios. Hasta el día de hoy muchos apelan a sus comentarios, a sus enseñanzas y a los estudios con los que él de parte de Dios pudo desarrollar su ministerio. Pero en una de sus frases típicas o en uno de sus pensamientos al reflexionar, él decía que en una ocasión su padre llega del trabajo y ve en la casa, en la sala de la casa, que no hay nadie, porque era habitual que cuando el Señor llegaba, encontrar a su esposa e hijos en la sala de su casa. Pero en esta ocasión no los encontró y escuchaba un murmuro, un susurro, como cuando se habla al oído, ¿verdad? ¿Alguna ocasión usted ha hablado o ha escuchado que alguien le habla al oído y le dice, ¿de quién estarán rajando? ¿Verdad? ¿Están haciendo cuero con mi pellejo o que correas de cuero? Pero este hombre, al entrar a su casa y no encontrar a los integrantes de su familia, dice que al escuchar el susurro subió al segundo piso y se encuentra a su esposa, madre de Charles, arrodillada orando con sus hijos. La esposa y madre arrodillada con sus hijos orando. Y cuando termina de orar, esta mujer se pone sobre sus pies y le dice a sus hijos, un día yo me pararé delante del tribunal de Cristo. Y quizás con mucha tristeza, pero sabiendo que Dios es justo, tendré que confirmar la condenación de alguno de ustedes. Es duro eso, ¿verdad? Y suena terrible.
Y ella dice: yo he entregado mi vida entera en pos de predicarles a ustedes el Evangelio de Cristo, tanto con palabras, pero también con mi caminar, con mi conducirme en la vida. Y si tendré que aprobar, en el eventual caso de que se tenga que aprobar la condenación de alguno de ustedes, lo haré con una limpia conciencia. ¿Es terrible o no lo es? Alguno escucha esto y quizás se enfocará en la parte mala de lo que una madre le está hablando a su hijo. ¿Cómo que vas, en el eventual caso de que tenga que confirmarlo, vas a decir: sí, se lo merece? Pero no se enfoca en la parte de la responsabilidad que como padres tenemos al momento de levantar a nuestros hijos. Que en el momento en que ellos tomen su decisión, nosotros estemos delante de Dios, tranquilos y en paz, sabiendo que de lo que dependió de nosotros, en todo lo que pudimos, le enseñamos, le compartimos y le caminamos a Cristo. Ellos tomarán una decisión un día, nuestros hijos, ¿verdad? O nosotros como hijos en un día no tomamos decisiones. ¿Tomamos o no tomamos? Pero la responsabilidad de nosotros como padres es que cuando eso acontezca, podamos presentarnos delante del tribunal de Cristo con limpia conciencia de que hicimos lo que el Señor nos mandaba hacer con respecto a nuestros hijos. Dicho esto, quiero introducir entonces el ministerio esencial de la mujer. El ministerio, escucha bien, no estoy diciendo el único ministerio de la mujer. Estoy diciendo el ministerio esencial de la mujer. En pocas palabras, el ministerio más importante de una mujer. Y antes de entrar al tema, lo primero que quiero decir y que debemos saber es que de ninguna manera, como pueblo de Dios, como personas que creemos en nuestro Señor Jesucristo, como personas que estudiamos la Biblia y que con mucho esfuerzo, quizás no con perfección, pero tratando de ser transparente, tratando de ser personas honestas a la palabra y a la revelación recibida de parte de Dios, de ninguna manera nosotros estamos de acuerdo en la forma en que algunas sociedades denigran y han denigrado a la mujer. De ninguna manera. De ninguna manera estamos de acuerdo con hombres machistas, abusivos e irresponsables contra la mujer. No se puede denigrar a una mujer. Tristemente, en muchas ocasiones desde los púlpitos se pareciera que se hubiese dado una llave a algunos para que denigren de la mujer, pero nosotros y la Biblia no estamos de acuerdo con esas cosas. Pero tampoco estamos de acuerdo con lo hoy conocido como el empoderamiento feminista o como la liberación femenina. Estas son modas del día de hoy, en la que dentro de la sociedad se ha violentado el orden divino y se ha querido poner a la mujer en una condición, escuche bien, no natural ni espiritual, porque somos delante de Dios
iguales a Dios, porque tanto al hombre y a la mujer Dios nos hizo semejante a Él. No puso un rango en ellos, pero en cuestiones de responsabilidades, de atributos, en cuestiones de desarrollar ministerio, Dios hizo una grande diferencia entre el hombre y la mujer, y la libertad feminista y el empoderamiento feminista lo que quiere hacer es poner en estos aspectos, especialmente dentro de la iglesia, a la mujer con responsabilidades y con ministerios iguales al hombre, o quizás superiores al hombre, porque ya han sufrido mucha desigualdad a lo largo de la historia. Entonces ahora nos empoderamos y empezamos a tomar el lugar que nos corresponde. Esto ha echado entonces al lado, o a un lado, el papel que Dios le ha asignado a la mujer dentro del hogar. El hombre dentro del hogar tiene un papel bien marcado, asignado por Dios, de ser líder. Lo mirábamos la semana pasada. Quizás nos faltaron unos detalles en algún momento. Lo miraremos otra vez, porque hace días les comentaba, creo que casi un mes, porque fue en la casa, en la vigilia de nuestra hermana Priscila, que siento un intenso latir de mi corazón por tratar de aprender, de enseñar, de desarrollar un tema que tiene que ver, ¿se acuerdan? ¿Con qué cosa? Con la integridad. Entonces quizás en otra ocasión seguiremos hablando del ministerio del varón, pero Dios ha puesto ministerios marcados dentro del contexto familiar. Y si hoy vivimos como vivimos y allá afuera vemos lo que vemos es precisamente, por un lado, la no participación del hombre en el desarrollo de su ministerio, o la pasividad del hombre en el liderazgo de su casa, y por otro lado la influencia de la liberación femenina y del empoderamiento femenino, que ha causado estragos aún en las mentes y en las personas de nuestras hermanas mujeres creyentes. Y esto ha violentado el papel que Dios ha asignado tanto al uno como al otro. Y como todo tiene causa y efecto, pues hoy las sociedades están como usted y yo sabemos que están. Y en este estudio vamos a tratar de ver cuál es la visión de las Sagradas Escrituras en cuanto al papel esencial de la mujer dentro del contexto familiar. No cabe resaltar que los principios de la palabra de Dios poseen la misma vigencia que tenían en el momento que salieron de las manos, de las bocas, de los papeles y de todos los lugares donde los autores que fueron inspirados por Dios, esos mismos principios siguen intactos hasta el día de hoy. Los mismos principios que tenían cuando se escribieron, siendo ellos inspirados por el Espíritu Santo de Dios, permanecen al día de hoy vigentes. No han caducado, y quizás las generaciones y las sociedades evolucionen, pero la palabra de Dios es la misma, fue la misma ayer, es la misma hoy y será la misma para siempre, porque ella dice: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra jamás pasará. Porque Dios, cuando escribió, no escribió viendo una escena momentánea
como usted y yo al día de hoy vemos una situación temporal. Dios escribió viendo el panorama total de toda la historia, porque Él es omnipresente, Él es omnisciente y Él es omnipotente. No siendo más, quiero invitarlo a que vaya conmigo a la primera carta de Timoteo y vaya al capítulo 2. Y antes de entrar a la lectura, démosle gracias al Señor. Bendecimos tu nombre, Rey, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Gracias por el privilegio que nos das de poder haber llegado a este lugar, por haber podido entonar cánticos de alabanza que exaltan tu grandeza, tu señorío y tu majestad. A continuación, Señor, nos disponemos al estudio de tu palabra y te pedimos, eterno Rey, que tu Espíritu Santo sea doblegándonos en nuestras voluntades para que sea solo la tuya en nosotros, eterno Rey. Ayúdanos, Señor, danos discernimiento para que tu palabra no solamente en este día, Señor, caiga en buena tierra, sino que también para que cumpla el propósito por el cual tú la mandas, Señor, ayudándonos a ser esforzados en el cumplimiento de lo que hoy aprenderemos a través de ella, Señor. En el nombre de Jesús presentamos este tiempo a ti, eterno Rey, sabiendo que solamente tú eres digno de enseñorearte en este lugar, en esta hora y en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 2, y váyase al verso 9. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo, dice Pablo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. O leamos el 8 para que entendamos mejor. Dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿Qué le dice eso? ¿Qué le dice ese versículo? Que en términos espirituales está diciendo, en términos de las cuestiones con Dios, el hombre está llamado a ser quien dirija a su familia a esa dirección de la búsqueda de Dios. El hombre está llamado a gobernar su casa de tal manera, a liderar su casa de tal manera, que infunda en su esposa y en sus hijos el deseo de buscar a Dios. Quiero pues que el hombre ore, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Mujeres, ¿entienden esto? ¿Suena Pablo a machista? ¿Suena a machista? ¿Es esto inspirado por el Espíritu o no? ¿Esta porción es inspirada por el Espíritu o no? Reflexionemos, mujeres. ¿Suena esto fuerte? Pablo está hablando
acerca del desarrollo de la mujer dentro de la iglesia, sabiendo que su ministerio principal, en otra porción dice, si alguno anhela, refiriéndose al hombre, obispado tiene que cumplir unos requisitos. Y dentro de los requisitos es liderar bien su casa. De la misma manera le dice a las mujeres que para desarrollar un ministerio dentro de la iglesia, primeramente ellas tienen que, y lo vamos a ver ahora, tienen que gobernar bien su casa, ¿verdad? Ahora, dentro de la iglesia, Pablo está diciendo, no permito que la mujer enseñe. ¿Suena esto machista? ¿No es inspirado esto por el Espíritu? Bueno, han salido posiciones en las que rotundamente a partir de este versículo, ¿sabe que este es uno de los versículos más difíciles de las cartas de Pablo? De los más difíciles, hermanos. De las porciones bíblicas más descontextualizadas que usted puede hallar en la Biblia. Porque a partir de este versículo se ha atacado la manera de vestir de la mujer, se ha atacado la manera de que si existe o no bíblicamente la palabra pastora o el ministerio pastora y otras cosas que usted y yo sabemos y que hemos escuchado. Algunas posiciones aún dicen que ni siquiera está hablando de la mujer al día de hoy, sino que en el contexto habla que como Eva fue la primera en caer en el pecado, entonces ¿qué está diciendo? Porque si leemos el contexto dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. No permito que las mujeres enseñen ni ejerzan dominio sobre el hombre, sino que estén en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Entonces, algunas posiciones dicen que no se refiere a la mujer en sí porque está trayendo a escena a Adán y Eva, sino que lo que el versículo o lo que Pablo está queriendo decir es, Eva se salvará teniendo hijos o teniendo hijo. Pero aquí no hay singularidad para referirse a Eva, ¿verdad? El texto debería decir más claro, pero la mujer se salvará teniendo hijo. Pero aquí hay una pluralidad, teniendo hijos. Por lo tanto, descartamos a que el texto se refiera a Eva. Como les decía, este texto es uno de los más difíciles. De los más difíciles. ¿Alguna vez ha escuchado usted a algún hermano en Cristo Jesús decir que la mujer no puede ser pastora, no puede predicar? ¿Sí lo ha escuchado? ¿Ha escuchado enseñanzas acerca de eso? Sí. Tomen este texto como referencia, ¿verdad? Ahora, quiero hacer esta aclaración. Obviamente Dios ha dado el ministerio al hombre. Al pastorado Dios ha dado el ministerio al hombre. En eso que no le quepa la menor duda, hermano. El hombre es el que está llamado a pastorear en la iglesia del Señor. Pero Dios en su soberanía, a causa de que en muchas ocasiones no hay disponibilidad de hombres, Él en su soberanía se puede valer de una mujer. Así que no se descarta el pastorado de una mujer. Bíblicamente no encontramos un ministerio dentro del pastorado
Encontramos a líderes, mujeres, Débora, Esther, Ruth, Noemí, varias líderes, mujeres, ¿verdad? Pero no encontramos mujeres dentro del servicio sacerdotal que se ofrecía a Dios en aquel entonces y que se ofreció en los días de Cristo. Líderes encontramos. En el libro de los jueces aparece, creo que Débora, ¿verdad? Pero ¿cuál es el ministerio entonces, o el ministerio esencial de la mujer? El más importante ministerio de una mujer, no el único, el más importante. Una mujer puede desarrollar muchos ministerios, y si Dios en su soberanía la llama al pastorado, obviamente cuenta con el aval de Dios, y el hombre no es quien para denigrar acerca de ese ministerio, porque Dios es Dios y hace como Él. Están calladas las mujeres. El hermano hoy se vino machista hoy. Hoy se vino como medio machista. Este ministerio de la mujer, el más esencial, solo puede ser bendecido en el marco de la piedad. Y este es el ministerio de criar hijos. El ministerio más importante de la mujer es el ministerio de criar hijos. Pero no criar de una buena manera hijos. Escuche bien. No es de criar de una buena manera hijos, sino de criar hijos para la gloria de Dios. Cuando nos encontramos en el huerto del Edén, después de la caída, encontramos de parte de Dios maldición para los participantes de la caída. ¿Quiénes eran los que participaron en la caída? El tentador, ¿verdad? El tentador, malinterpretando la palabra de Dios, la mujer y el hombre. Para estas tres actores dentro de la escena hubo maldición. Veamos la maldición que hubo para el hombre y la mujer. Génesis capítulo 3, porque las veo serias. ¿Cómo que mi ministerio es el de criar hijos? Ese es el ministerio esencial que tiene mujer. Ese es su ministerio esencial. Y no solamente criar de buena manera, sino que criar hijos para la gloria de Dios. Y ahora le explico por qué. En Génesis 3, vamos al verso 16, directamente a la maldición de la mujer. A la mujer dijo, ¿quién dijo a la mujer? ¿Quién le dice a la mujer? ¿Quién va a hablar ahora con la mujer? Jehová Dios viene ahora a hablar con la mujer. Acaba de hablarle a la serpiente. Acaba de maldecir a la serpiente. Ahora viene a hablarle a la mujer y le dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. ¿A qué le suena eso? ¿A qué le suena eso? Pablo en Primera de Timoteo dice: la mujer se salvará teniendo hijos. ¿Se salvará de qué?
¿Está hablando de una salvación eterna, espiritualmente hablando? No, ¿verdad? Porque entonces las mujeres de la vida buena, la vida alegre, que también tienen hijos, entonces se salvarían sin necesidad de Cristo, solamente pariendo. Entonces las mujeres estériles no tienen salvación eterna, si lo interpretamos de esa manera. Se salvará teniendo hijos. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está entendiendo lo que generó a causa de la caída, el efecto dominó, tanto en el hombre como en la mujer. No podemos tratar de entender la Biblia con versículos aislados. No lo podemos entender. La maldición de la mujer está contextualizada en el entorno familiar. Multiplicaré los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz hijos. Y sigue. Y tu deseo será para tu marido, pero él se ensoñareará de ti. ¿Qué está diciendo aquí? Tú querrás controlar a tu marido, pero él ejercerá dominio sobre ti. Eso es lo que está diciendo. ¿Usted ve algo parecido hoy en los matrimonios o no? Varones, sinceramente, ¿hay una actitud controladora de nuestras esposas hacia nosotros o no? ¿Quieren controlarlo o no? No critique a su esposa. Esto hace parte de lo que Dios habló. La mujer siempre ha querido y siempre va a querer controlar a su marido, y ninguna mujer aquí me diga que no. La mujer siempre ha querido controlar a su marido. Dios le dijo: tu deseo será sobre tu marido, pero él será quien te controle a ti. Y de ahí es que se han generado cuestiones en esta batalla familiar, porque entre otras cosas, lo que Dios está diciendo, tu hogar, tu matrimonio caminará con muchas dificultades el uno con el otro, porque estos son los que generan las diferencias. Tenemos problemas en cuestiones del matrimonio, en opiniones, porque cada uno de los dos quiere establecer el punto que bien le parece. Al marido, note, la maldición de la mujer está centrada en el ámbito familiar, en el ámbito del hogar. La maldición del hombre se dirige hacia otro ámbito, ¿verdad? Mire lo que le dice al hombre. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz ¿de quién? ¿A la voz de quién? El hombre había recibido una primera exhortación o un primer mandato. Lo recibió de parte de Dios. No comerás de ese fruto. Fue el primer mandato que el hombre recibió. Ahora recibe un segundo mandato: come, porque cuando coma nuestros ojos se abrirán. Y Dios lo que le está diciendo: por cuanto no obedeciste a mi voz. Y escuche bien, varón, porque al día de hoy eso es manifiesto en los hogares. Dios hablándole a varones: levántate, toma tu liderazgo, y mujeres diciéndole al hombre: no, esto se hace como yo lo digo. Dios le dice a Adán: por cuanto oíste y obedeciste a la voz
de tu mujer y no la mía. ¿Se acuerdan que la semana pasada les decía que si Adán no hubiera comido, yo creo que el pecado no hubiera entrado? Y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La maldición del hombre se centralizó en el ámbito agrícola o laboral, ¿verdad? La de la mujer en la casa, con dolores tendrás hijos en tus preñeces. Maldición que está hablando en el contexto del hogar. Al hombre en el laboral, vas a trabajar, va a ser duro para ti ganarte el pan, te va a costar ganarte el pan de cada día. Ahora, Pablo nos está enseñando que la mujer, a través de la maternidad, encuentra su vindicación. Es vindicada. ¿Por qué? A través de los años y a causa de la caída y a causa de que la mujer fue la principal artista que accede al fruto que Dios mandó no comer, generó de generación a generación un criterio erróneo, pero pues cierto, por causa de la maldición. La maldición, la mujer empezó a hacer de una manera menospreciada, de una manera quizás sutil, muy acusada, como si se le estuviese echando la culpa de las situaciones por causa de la caída. Ahora Pablo nos está diciendo, teniendo hijos, la mujer encontrará su propia vindicación dentro de la sociedad. En el contexto de la primera carta de Timoteo, encontramos, como también lo encontramos en la carta de Éfesos, que los hermanos líderes estaban denigrando de las mujeres. Y ellas, a causa de estos maltratos, entonces empiezan a ser parte, a participar dentro del ministerio varonil que Dios se lo había dado solamente al hombre, como que se rebeldizaron. Y Pablo está contestando a esta situación, pero no la está contestando como aquella situación manifiesta al presente, sino que Pablo está yendo desde sus orígenes. A causa de la maldición, Dios estableció ministerios marcados. El hombre tiene que ser el proveedor de su casa y para ello tendrá que ella trabajar con mucho esfuerzo. Y la mujer tendrá que quedarse en su casa criando hijos, no criando de buena manera hijos, sino criando hijos para la gloria de Dios. Porque a causa de esa caída, Dios ha establecido que la justificación del hombre que vendría posteriormente en la persona de Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz alcanzaría al mundo entero a través de la predicación de la palabra, pero ese trabajo, ese ministerio tenía que ser llevado por causa de los dos que generaron la caída y la separación entre Dios y el hombre y la mujer. Fuimos los partícipes de haber tenido esa ruptura con nuestro Creador. Y como partícipes principales, como partícipes únicos, teníamos que ser nosotros y poner del esfuerzo que nos cuesta esto, nuestra parte y el privilegio que Dios nos da para ensanchar tan grande obra. Los hombres tendrían que ministrar la palabra de Dios, llevar el evangelio, pero para que hubiera hombres que ministraran el evangelio, primeramente había que haber mujeres que criaran hijos con esa conducta
Si hay un predicador delante del pueblo de Dios, primero tuvo que haber una mujer haciendo una buena labor para que este hombre alcanzara el desarrollo del ministerio de predicar la palabra de Dios. No solamente desde un púlpito, porque aquí vemos muchos hombres y no todos son predicadores desde un púlpito, pero sí llevan las buenas nuevas a donde quiera que vayan, de Cristo y de la reconciliación tan grande que Cristo y Dios nos ha dado a todos los que hemos creído en Él. Pablo no está hablando simplemente de parir hijos. Pablo está hablando de parirlos y criarlos en el temor de Jehová o en el temor del Señor. Mujeres, ese es su principal ministerio, el más importante. Parir hijos y criarlos para la gloria de Dios. Bueno, hermano, y entonces un estéril, ¿cómo hace si no puede parir? Bueno, pues no estamos hablando, Dios da dones a todos, ¿verdad? Y aún a las mujeres que no pueden parir, que tienen la matriz cerrada, Dios le da un don para que de alguna manera obre dentro de su obra. Él las usa de alguna manera, que no puedan tener hijos. Pero estamos hablando del ministerio esencial de la mujer dentro del contexto familiar. Pero este ministerio se debe de desarrollar dentro del cuadro de la piedad. No se trata solamente de traer hijos a este mundo, sino de criarlos dentro del cuadro de la piedad. Vaya conmigo a la primera carta de Timoteo, ahí donde estábamos, y vaya al capítulo 5. Y el verso 14. Dice Pablo: quiero pues que las viudas jóvenes, aquí habla las viudas, que las viudas jóvenes se casen y hagan ¿qué cosa? Críen hijos. ¿Será importante la crianza de los hijos? ¿Será importante? Gobierne su casa. ¿Quién debe de gobernar la casa en el contexto familiar? ¿Quién debe de gobernar su casa en el contexto familiar? ¿A qué se refiere él con gobernar? Lo que él está diciendo es el trabajo de una mujer es ser la mayordoma fiel en su casa. Ese es el trabajo de una mujer. Ahora, el costo de la vida es alto, pero el plan y por eso en nuestras sociedades las mujeres salen a buscar un trabajo afuera, ¿verdad? Porque no alcanza solamente con el sueldo del marido. Pero si el marido tiene un sueldo, porque la idea es y el principio es que el hombre sea el proveedor de su casa y de su familia, y la mujer trabaje con los asuntos de su casa, que ejerza la mujer la mayordomía, que el trabajo de la mujer es gobernar su casa. Y en estos días que tenemos y que hemos vivido y con muchas facilidades, entre ellas las económicas, encontramos mujeres
que a sus hijos los crían las nanas o las babysitter, que cuando llegan al pediatra, la pediatra le pregunta a la mamá cuántas veces hizo su hijo hoy. Y la mamá lo primero que dice, ella, esta niña, responderle a la doctora lo que está preguntando. Porque ella no está al tanto de la crianza y de las necesidades y las ocupaciones de su hijo. Para eso paga una criada. Y no es malo pagar una criada ni una babysitter, no me malinterprete. Pero el trabajo de criar a su hijo es suyo, mamá, es suyo, mujer, y no de la criada. El trabajo de mantener una salud alimenticia en su hijo es su responsabilidad y su obligación, no la de la criada. Esto no es como para decir, la criada hoy no hizo nada y me tocó que ayudarle. No, usted no le ayuda a ella le ayuda a usted, porque la que gobierna su casa, la que lidera su casa, es usted, mujer. No delegue funciones que le corresponden a usted a otra persona. No le delegue funciones. Usted es la que va a estar delante de Dios, rindiéndole cuentas a Él por la manera en que usted crió a sus hijos. O pretenderá llegar a Dios, delante de Dios, a decirle, cuando Él le pregunte algo acerca de su hijo, Señor, la verdad es que eso sucedió y yo no me di cuenta. ¿Cómo nos quedará aquel día la situación? Pero mire lo que dice Pablo: que gobierne su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque el enemigo aprovechará el descuido que usted tenga para con sus hijos, para hacer los estragos que Él quiera hacer. Criar hijos, en esta porción usa la palabra griega peglogonías. Dice o significa criarlos en el marco de la piedad. Y por causa de que Eva incitó a Adán en la caída, generó entonces un reproche en la mujer, y ella toma su reivindicación de aquel error, de aquel reproche que se ha generado en contra de ella, criando no buenos hijos, sino buenos hijos para la gloria del Señor. Vimos una vez más, o ya vimos los ámbitos en los que se dirige la maldición, tanto para el hombre como para la mujer. A la mujer en el ámbito de la casa, ¿verdad? La maldición de la mujer se enfocó en el ámbito de la casa. Con dolores tendrás hijos en tus preñeces. A esto Pablo le agrega: se salvarán criando hijos. No se salvarán de la vida eterna, sino que se salvarán de ese reproche que generó en el Edén cuando ellas incitaron a Adán a comer el fruto. Y al hombre lo manda, o la maldición se enfoca en el ámbito del trabajo, en el ámbito del cultivo. La tierra no dará sus frutos, sino que con mucho esfuerzo ganarás el pan con sudor en tu frente. Proverbios 31:10 nos dice acerca de la labor de la mujer. Nos da una idea diciéndonos: Proverbios 31:10. Lo escribí mal. Creo que lo escribí mal.
12, o no, estoy en Salmos. Proverbios, perdón, 31:10. Mujer virtuosa. Aquí hay una virtuosa, muchas virtuosas, bastante virtuosas. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Una mujer con virtud. Pero también Proverbios 12, capítulo 12, verso 4 dice: la mujer virtuosa es corona, en la primera parte. La mujer virtuosa es corona a su o de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Mujeres virtuosas. Mujeres virtuosas. La mujer virtuosa ejerce su ministerio esencial criando generaciones de hombres y de mujeres que posteriormente Dios usará para la gloria de su nombre y la extensión de su reino. Y quiero que note bien lo que Pablo dice y lo que Pablo nos está mostrando, porque Pablo habla acerca, cuando él se refiere a la ayuda que da la iglesia hacia las viudas, en la iglesia primitiva, Pablo habla que estas mujeres deben de tener algunas virtudes, las cuales él marca bien especialmente como calificativos para recibir las ayudas por el hecho de que ellas son viudas. Y mire lo que él dice en la primera carta donde estábamos de Timoteo, en el capítulo 5, primera de Timoteo, capítulo 5, y mira el verso 9. Él habla de una ayuda a las viudas y dice: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Primer requisito, ¿cuál era? ¿Cuál era? Tener 60 años o más, ¿verdad? El primer requisito para que una viuda recibiera un aporte, una ayuda económica de parte de la iglesia, era ser o tener 60 años o más. Pero note a continuación, que haya sido esposa de un solo marido. En la cultura aquella era un poco difícil, ¿verdad? Que si el marido tenía varios hermanos y el primero moría, la viuda tenía que pasar a manos del que seguía, ¿verdad? ¿O no era así? ¿Verdad? Al Señor Jesucristo le hacen una pregunta y le dicen: maestro, por tentarlo, los saduceos, quienes no creían en la resurrección, maestro, se nos ha enseñado esto. Hubo entre nosotros una mujer que se casó y su marido murió. Pero como se nos ha enseñado, ella tenía que pasar a manos del hermano que seguía. Como lo que hicieron con Ruth, ¿no? Y así fue, y así fue, y así fue, y pasó por la mano de los 7 hermanos. Los 7 murieron. Cuando esta mujer muera, ¿de cuál de los 7 va a ser esposa en el reino? Le preguntan. ¿Verdad? Da la idea de que en esta cultura, pues las mujeres
Si el marido moría, ella enviudaba, pero pues si había un hermano la podía rescatar, o el pariente más cercano, como pasó con Ruth, que de hecho, ¿cómo es que se llamaba aquel? Ni siquiera era pariente cercano. ¿Ha leído la historia? Él fue al pariente más cercano y le dijo, hay esta situación. Y el tipo dijo, ¿cómo? Con una moabita era. Con una moabita voy a mezclar mi generación. Tal cosa jamás me acontezca. O bueno, yo hice lo que tenía que hacer, fue donde los ancianos y dijo, yo la quiero, yo la rescato. Y él la rescató, ¿verdad? Porque le corresponde al hermano o le corresponde al pariente más cercano rescatarla. Pero mire lo que sigue diciendo Pablo aquí en 1 Corintios de Timoteo, capítulo 5, verso 10. Que tenga testimonio de buenas obras, requisito para que la viuda pudiese recibir la ayuda. Mayor de 60, mujer de un solo marido, buen testimonio. Pero mire el buen testimonio, ¿en qué contexto se da? Dice, si ha criado, ¿qué cosa? Si ha criado hijos, si ha practicado hospitalidad. Yo le pregunto, mujer, ¿en qué lugar se cría hijos? ¿En la calle o en el contexto familiar en la casa? ¿En dónde se crían hijos? ¿En dónde se crían los hijos? En la casa, ¿verdad? Mujer, ¿en qué lugar o en qué lugar más propicio, más adecuado usted puede practicar hospitalidad? ¿En dónde? ¿Usted va a ir a practicar hospitalidad en la casa de su vecino? ¿En dónde la va a practicar? En su casa, ¿verdad? Y siga leyendo, siga leyendo. Si ha lavado los pies de los santos. En esta cultura, ¿en dónde se lavaban los pies? ¿Cómo se ejercía el lavamiento de los pies? Usted me invitaba a su casa, ¿verdad? Y cuando yo llegaba a su casa, por causa de que los caminos eran pedregosos y llenos de arena, mis pies llegaban empolvados, y lo primero que hacía la persona dueña de su casa que me había invitado era tener listo un baldecito con agua tibiecita para lavarme los pies y sentir yo eso rico que se siente cuando usted está sucio en un área y se limpia y es limpiado. ¿En qué contexto o en qué lugar se practicaba el lavamiento de los pies? Requisitos para recibir una ayuda. ¿Pero por qué Pablo manda esto? ¿Le huele a usted un ministerio o no? ¿Por qué Pablo no dice el ministerio esencial de la mujer es ser erudita en la palabra de Dios, enseñar, orar, ser evangelista y generar que el Espíritu Santo obre en medio de las sociedades? Que no digo que no lo puede hacer, porque no estamos hablando de que el único ministerio de la mujer es el de darle a luz hijos y criarlos no de buena manera, sino de una buena manera para la gloria de Dios. Estamos hablando que ese es el ministerio esencial de la mujer, y la Biblia lo está enfocando así. Que practiquen el lavamiento de los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Sin duda alguna, estos requisitos que Pablo habla van enfatizados o están supeditados
a la obra que se ejerce dentro de un hogar. Y cuando esto acontece, cuando una mujer ha levantado hijos, hijas, que en medio de su generación son aspectos determinantes para el ensanchamiento del reino de Dios a través de la predicación de la palabra, entonces esto genera unos efectos a causa de esta buena crianza. Ella los va a criar en el contexto de la piedad, ¿verdad? Los va a cuidar, dice el texto que leíamos, los va a criar permaneciendo en fe, permaneciendo en amor y en santificación con modestia. Eso leíamos en el contexto de primera de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Fe, amor, santificación y modestia o humildad. De esta manera la mujer va a criar a sus hijos. Cuando ella hace esto, entonces esto genera efectos a causa de esta buena crianza que posteriormente generará sociedades llenas del principio y de la verdad de Dios. Mire que no es, para servir a Dios, no es un obstáculo los hijos. No es un obstáculo los hijos, como algunas dicen, no voy a la iglesia porque este chino no para de berrear, de chirriar, de qué sé yo. Hoy no puedo porque me tocó cuidar a los niños. Porque su ministerio esencial no está en el lugar donde adoramos a Dios en las cuatro paredes. Ahí hay una responsabilidad marcada para el hombre. Pero para que un hombre se pueda parar a predicar delante del pueblo de Dios, primero tiene que haber una mujer por detrás que los haya criado con ese anhelo y con ese deseo, permaneciendo en el cuadro de la piedad, fe, amor, humildad y santificación. De esa manera las madres deben de cuidar a sus hijos. Esto genera efectos. Vaya a Segunda de Timoteo, capítulo 1. Y mire el buen trabajo de una mujer en la casa, lo que genera dentro de la iglesia de Dios y dentro de la sociedad. Mire el buen trabajo de una mujer, la buena crianza en el temor del Señor. Mire lo que genera. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Pablo escribiéndole a aquel al quien él considera su hijo en la fe, llamado Timoteo, y dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Escuche bien, no con perfección, porque esto tenemos que tenerlo nosotros bien grabados aquí. Esforzarnos en el servicio a Dios, sabiendo que en muchas ocasiones hemos fallado y fallaremos. No lo haremos con perfección, pero lo haremos con limpia conciencia delante de Dios, como lo dice Pablo. Y dice: de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, dirigiéndose hacia Timoteo, y dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida. Interesante, ¿verdad? Al parecer Pablo conocía bien a Timoteo, conocía su devoción y su dedicación de Dios, no solamente por lo que Timoteo le hablaba, sino que muy seguro por la manera en que Timoteo se conducía
lucía delante de los hombres. Y Pablo dice: doy gracias a Dios porque traigo a mi memoria tu fe y sé que tu fe no es fingida. Pero ¿de dónde venía la fe de Timoteo? Dice: la cual habitó primero, esa fe no fingida, la cual habitó primero ¿en quién? ¿Hombre o mujer? ¿Y después en quién? ¿Cómo se llamaba la mamá? Estas dos mujeres hicieron trabajos o no hicieron un trabajo. Escuche bien. Loida tuvo una hija mujer, ¿verdad? Llamada ¿cómo? Eunice tuvo un hijo varón, llamado ¿cómo? Y ambas hicieron tal labor que este Timoteo, quien tanto hemos estudiado y hemos escuchado, era el pastor y líder de una de las iglesias más impresionantes y más mencionadas dentro de la Biblia, la iglesia de Éfesos. Este mismo Timoteo, criado por dos mujeres, su abuela Loida y su madre Eunice, y estas dos mujeres criaron a este varón en un marco de la piedad de tal manera que se podía percibir que tenía una fe no fingida. El tipo era transparente en la fe. Hay trabajo para hacer, mujeres. Deje de pensar en un ministerio, qué sé yo, público, primeramente. Si Dios quiere, se lo dará. Pero ocúpese, mujer, así como le hablaba a los hombres la semana pasada, ocúpese en primeramente desarrollar su principal y más esencial ministerio, levantar a sus hijos en el temor del Señor para la gloria de Dios, levantar a sus hijos en el temor del Señor y para la gloria de Dios. Ocúpese de eso y ya después Dios hará lo que Él desee hacer. Así que Timoteo no solo fue un buen discípulo de Pablo, sino que llegó a ser pastor y líder de la iglesia en Éfeso. ¿Cómo sabemos que el hombre fue líder y pastor de la iglesia de Éfeso? Bueno, en la misma carta, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 1, lo podemos leer. Pablo le escribe en la primera carta, capítulo 1, verso 3: como te rogué que te quedase en Éfeso. Y si usted lee el contexto, le dice que ninguno tenga por poco tu juventud. O sea, al parecer, porque como era un pastor joven, lo menospreciaban y eso estaba generando que quizás Timoteo decayera. Pero Pablo lo anima y le dice: tú eres el pastor de esa iglesia, así que ninguno tome a poco tu juventud, porque yo sé que el conocimiento que tienes de Dios, el cual fue bendecido o fue ungido, por bien decirlo, a través de la imposición de mis manos, le dice Pablo. Porque Pablo le impuso las manos y dice: y ese fuego que hay en ti, esa es la evidencia que tú tienes y el soporte que tú tienes para estar enfrente de esa iglesia. No te agüites, como decimos en México. Sigue adelante y procura presentarte delante de Dios como un obrero que es aprobado. Porque es Dios quien va contigo en la dirección de Éfesos.
Así que, hermanas, es necesario persistir en la crianza y en el desarrollo de este principal ministerio. Con esto termino, póngase en pie. Dice el escritor a los Proverbios que la mujer sabia, Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia edifica su casa. Mujeres, ustedes no lideran su casa. Ustedes gobiernan su casa. Ustedes la gobiernan porque dentro del contexto del hogar, las responsables de sus hijos, de la crianza de sus hijos, son ustedes. Obviamente el hombre tiene que participar también, pero la responsabilidad principal es de que ustedes levanten hijos para la gloria de Dios. No es la nana. En ocasiones, la nana botará el arroz que quedó del día anterior, pudiéndose volver a utilizar. Y a la única que le dolerá ese desperdicio es a usted. Porque usted es la llamada a tener el control sobre todas las cosas de su casa. Ese es su trabajo, mujer. Mantener el orden en su hogar. Mantener el orden en su hogar. La nana podrá dormir con las luces prendidas toda la noche. Pero a la que le dolerá el bolsillo a la hora de pagar el bill, esa es usted, mujer. Gobierne, sea buena gobernante en su casa. Esté al tanto de las cosas de su casa. Gobiérnela bien, pídale a Dios sabiduría para gobernarla. Porque la mujer sabia va a edificar su casa. Mas la mujer necia, con sus manos, atribuyéndole responsabilidades que no le corresponden a otra persona dentro de su casa, dice, la va a destruir. Mucho cuidado con lo que delega en su casa. No delegue la crianza de sus hijos a otra persona, porque la responsable de criar a sus hijos es usted. Nadie se va a preocupar por sus hijos más que lo que se va a preocupar usted. Nadie va a tener el cuidado de sus hijos como los va a tener usted. Y no le hablo solamente de un cuidado, de una sobreprotección, porque en ocasiones en eso erran también mujeres. Porque al muchacho, cuando hay que calentarlo. No en vano el Señor puso en la parte de atrás una parte bien carnudita en sus hijos. Porque si ama a sus hijos, cuando le hacen esos berrinches que le hacen, usted tiene que corregirlos. Tiene que corregirlos. Te damos gracias, Dios, y bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, Señor. Sin duda alguna sabemos, Dios, por tu palabra, que en el contexto familiar hay ministerios a desarrollar de ambas partes. Señor, te damos gracias porque tanto el hombre como la mujer tenemos mucho trabajo que hacer y mucho trabajo dentro de nuestras casas, Señor. Ayúdanos, Dios.
Ayúdanos a no violentar el orden que tú has establecido dentro del contexto de la familia. Ayúdanos al varón ejercer nuestro liderazgo de la manera bíblica en que tú lo estableces. Y a la mujer ejercer su liderazgo, su ministerio esencial, no el único, pero sí el esencial dentro del contexto de la familia, Señor. Sabemos que solos y a nuestra manera no lo lograremos, eterno Rey, pero te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a esforzarnos, a poner de nuestra parte para poder desarrollar, desempeñar cada uno de nuestros ministerios. Gracias por tu palabra. Gracias, eterno Dios, porque tú tienes cuidado de nosotros y dentro de tu preocupación, tú tratas de, a tiempo, Señor, hacernos reflexionar. Te bendecimos en el nombre de Jesús, te damos gloria, te damos honra. Oramos también, eterno Dios, por nuestra hermana María Riquelme. Si pueden pasar, la hermana María Riquelme y Priscila, que piden oración.